A ver, Augusto, el Ministerio Público, lo he comentado ya antes, esté probablemente atravesando la crisis institucional más grave de su historia. Yo siempre lo comparo con lo que es obviamente comparable, es decir, con lo que teníamos antes. ¿Qué teníamos antes normalmente? Fiscales supremos, que eran profesores universitarios, que escribían libros, que tenían una imagen intachable. Y había un respeto por quienes eran fiscales supremos. Hazte la pregunta, el día de hoy, ¿quiénes de los que están en la Fiscalía Suprema son profesores universitarios y escriben libros? El único que lo ha hecho... Sánchez. El único que lo ha hecho es Pablo Sánchez, pero creo yo que Pablo Sánchez también está atravesando por una crisis personal muy grave, ¿no? Sí, así es. Investigaciones personales a su familia, con su hijo. Y esta investigación, que como siempre digo yo, tiene que haber continuado, y que si él era inocente, que lo declaren inocente, pero que no archiven la investigación cuando ésta todavía no ha llegado a acumular lo necesario para poder generarse una convicción si efectivamente... No, y lo más grave, Julio, es que lo que hemos averiguado es que ha sido un canje, un trueque, y tenemos la documentación como demuestra que Villena también quería hacer la misma oferta, porque tenía dos proyectos de denuncia constitucional, una a favor y otra en contra, con la que seguramente se presentara donde Pablo Sánchez y le dijera: oye, doctor, si quieres, ¿Cuál es? vota por mí y yo te... Pero eso... Él se decanta finalmente por Delia Espinosa, ¿no? Pero se cumple. Pero eso tendría que investigarse, pues, y llegarse a una decisión final. No archivarse cuando todavía esté en manos de quien además es su par, porque eso genera obviamente suspicacia. Lo que debió de hacerse es proseguir con la investigación y que obviamente vaya a un juzgamiento y sean los jueces lo que digan si efectivamente hubo o no hubo un acto ilegal. Ya, Julio, tú que conoces el Código Penal, derecho del revés, ¿cuántos delitos se configuran ahí en el hecho de que yo haga un trueque, mi voto para elegirte fiscal de la Nación y de ahí tú me limpias? A ver, para comenzar estamos hablando desde omisión de funciones y eventualmente si es que ese canje tiene connotación económica, es decir, si yo voy a recibir un beneficio económico por esa situación... Eso... No parece ser el caso. Parece ser... No, pero los simplemente... beneficios económicos no solo son te doy dinero, sino que me quedo en el puesto. O que permito que asumas un puesto que te va a generar un ingreso mayor. Ah, ok. Así es. Y por lo tanto, allí también hablamos de corrupción. No, corrupción no solo te entrego dinero, te puedo entregar bienes, te puedo ofrecer un ascenso, porque va a mejorar tu situación económica. Eso también es corrupción. Y que el fiscal supremo Pablo Sánchez haya votado por quien finalmente lo está investigando, ¿no? Porque en el despacho de la Fiscalía de la Nación estaba la demanda. Sí, claro. Entonces tú votas por eso y después ella te archiva de una manera absolutamente escandalosa. Yo creo que ahí tenemos el cuadro bien clarito, ¿no? Bueno, la suspicacia es absoluta. Yo creo que, vuelvo a repetirte, tristemente estamos ante un Ministerio Público con un déficit enorme en términos personales, en términos académicos y en términos morales. Tú lo acabas de señalar hace un momento y se ha producido el desmarque, ¿no? Pero de un fiscal del equipo Lavajato, porque Lavajato es una vergüenza. Pierden casi todos los casos. Eso te quería preguntar, ¿no? O sea, lo de Graña y Montero yo creo que trasciende las posibilidades de decisión que tenía el fiscal Germán Juárez. Sí, claro. A mí me parece que el fiscal Germán Juárez es el único que podemos salvar de todo ese grupo. Pero ahí la cosa la manejaban Vela y José Domingo Pérez. Sí, claro. Y yo creo que sí han entregado, ¿no? En el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht al menos, primero han puesto a la empresa corrupta brasileña antes de los intereses del país. Y eso no es gratis. No, y además, Augusto, lo más grave es que desde que apareció el caso y se comenzó a comentar el caso, yo no me voy a olvidar que no solo en este medio, sino en otros medios, yo les decía que lo más sensato y razonable que podría ser un fiscal sin experiencia, pero con un ligero, pero así ligerísimo olfato, es: no puedo depender de Brasil. Tengo que buscar mis colaboradores locales porque en Brasil puede pasar cualquier cosa. Pero ya lo habían dejado escapar a barata, y eso es Pablo Sánchez también. A eso iba. Mira, a eso iba, porque si ya te decían: no confíes en los brasileros, que no tienen extradición, que no tienen nada en el Perú propiamente porque se comenzaron a llevar todo, busca los locales y solventa tu imputación con locales. El día de hoy varios de los casos de Odebrecht se van a caer,
porque su única fuente de acreditación de los hechos es las delaciones premiadas de los brasileros. Que han dicho ya no vamos a corroborarlas en la Corte. El otro gran grueso... Pero ellos dicen, podemos utilizar lo que han dicho en sus declaraciones y no llevarlos al juicio oral. No. ¿Cómo funciona eso? No, así no funciona. Así no funciona. Así no funciona. Tiene que ir a la Corte. Tiene que ir a la Corte. Pero ya dijo Barate que no va a ir, pues. Wet Day, Drowsy, los famosos servidores... Ya, eso lo tienen que descifrar en la Corte. Tenían todos los codinomes. Sí, pero todo eso está documentado en el expediente. Se han declarado ilegales. Ya, no, entonces no hay cómo. Entonces, vuelvo a lo que te dije. ¿El equipo Lavajato tiene posibilidad de ganar algunos casos? Algunos, muy pocos. Los que ya son redondos, los que no puede de ninguna manera perder ni siquiera un alumno de Derecho de primer ciclo. Me refiero a Vizcarra, me refiero a... Pero Vizcarra ni siquiera Villarán. es Lavajato, es Por Club eso, de la Construcción, pero por fuera. Por fuera, ya. Se aferra a eso Germán Juárez porque se lo quisieron quitar con la ayuda de Zoraida Ábalos cuando Martín Vizcarra estaba en la cumbre del poder, ¿no? Esos casos, el de Susana Villarán, el de Kuczynski, ¿no? El de Toledo, que ya se acabó, que tampoco es Lavajato en su origen, todos esos casos son los únicos que se van a ganar. Si es que llega a corte el de Susana Villarán, ¿no? Así es, pero es que está clarísimo. Ella está feliz en su piscina, no quiere que la molesten por Pero ahora. es un Julio. caso que está probado. Déjala tranquilo, que pase probado el verano. absolutamente. Sí, claro, es un escándalo. Ya, esos casos son los ganables. Los demás, tristemente, pueden perderse. Ya, pero ¿cuántos casos habían, pues? O sea, están quedando libre todo el mundo. Es una coladera, ese equipo especial Lavajato, pero ahí están todavía. Pero mira tú, Y no Gamba, se les toca ni con el pétalo de una rosa blanca. entramos al 8º año y la pregunta es cuántas sentencias tiene el equipo Lavajato exitosas, de última instancia, ya irrecurribles. Y tú comparas lo mismo que sucedió paralelamente en otros países y el resultado para el Perú es nefasto. Tú comparas Lavajato y lo que ha pasado en Brasil, lo que ha pasado en Ecuador, lo que ha pasado Pero en hay que República investigar esos Dominicana, fiscales, lo pues. que ha pasado en Estados Unidos. Ya acabó Lavajato. Sí, claro, hace rato. Y acá seguimos en Lavajato. Es que lo han utilizado como artillería política para dañar a los adversarios de Gustavo Gorriti y compañía. Caso Cócteles. El caso Cócteles, la gente ve chalecada como si fuera pues una terrorista de Al Qaeda, Keiko Fujimori. Y sin embargo, el caso de Susana Villarán, que era el más escandaloso, en el que había corrupción comprobada, Un funcionario, no pasa nada. un funcionario. No la vimos con chaleco de detenida nunca Susana Villarán. Y además, diferente de los otros casos, porque ella sí era funcionario público en ejercicio Sí. del cargo. Totalmente distinto al de Keiko y de otros más. Pero la ferocidad con la que actuó José Domingo Pérez versus Keiko Fujimori, comparado a lo que ha hecho contra Susana Villarán, es algo muy claro, ¿no? Es ínfimo. Ya, entonces, pues está claro que están utilizando Lavajato con fines políticos. Bueno, han utilizado el sistema de justicia con fines políticos. Sí. Mira lo que sucedió con el famoso caso Cuellos Blancos, que también fue un invento en la mayor cantidad de los supuestos y lo que buscaba era descabezar la Corte Suprema y el Ministerio Público. Claro. Mira lo que ha sucedido ahorita con una sentencia que ha emitido el Tribunal Constitucional ordenando la reposición del juez supremo Aldo y Figueroa. con esa van a venir todos los otros casos, imagino que tengan las mismas condiciones. Que tengan las mismas condiciones, porque estamos hablando de un miembro de la Corte Suprema que era académico, una persona intachable. Claro, pero en el caso de él dicen que no estaba debidamente motivada esa sentencia. Pero lo que también dice el TC es que ese proceso sumario que se inventaron en el reglamento, que no está en la ley orgánica, de inmediato debe dejarse de lado. Y no solo eso, ofician a la Fiscalía de la Nación para que investiguen por abuso de autoridad esa junta. No, y además, la Fiscalía de la Nación debería abrirles no solo por ese delito, sino por otros más. Omisión de funciones, abuso de autoridad. Trastocaron la norma. O sea, se inventaron una norma, un procedimiento que no existía. O sea, si un abogado es capaz de hacer eso en el ejercicio de la función pública, ¿de qué otra cosa no pudieron haber sido capaces? Entonces, tienen que investigárseles y evidentemente tiene que haber sanciones. Ahora, se desprende de esa sentencia del TC que se salvó Janet Tello. Se salvó porque a ella también le estaban aplicando esta nueva junta este proceso sumario que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Tampoco está salvado. ¿Eh? ¿Le aplicas el proceso ordinario? El proceso ordinario, 6 meses más o menos es lo que podría durar y tienes Es lo que hicieron con Patricia Benavides. Correcto. Pero al principio sí, En la medida cautelar la ponen esa suspensión bajo el proceso sumario. Así es. Entonces ahí tú interpretas que podría haber también algún tipo de beneficio para Patricia Benavides. Muy complicado.
porque sí le hicieron el proceso como corresponde. Ordinario, así es. Solamente la suspensión fue el procedimiento que se hizo de manera muy célere a través de este invento que hicieron en la Junta Nacional de Justicia. ¿Y Tomás Gálvez podría regresar como fiscal claro. supremo? Tomás Gálvez todavía tiene edad para regresar como fiscal supremo. Chávarri también podría, No pero puede. ya está... No, digo, sí, o sea, por la edad, ¿no? Por la edad, ya no puede. Sí. Salvo que se invente algo como Inés Tello, pero ya parece que no está en ánimo de eso. El otro día lo tuvimos acá, a Pedro Gonzalo Chávarri, al famoso fiscal de la Nación, que nos contó su historia y de verdad que no lo recordaba. Lo destrozaron, ¿ah? Sí, claro, carátulas tras carátulas en los medios para destrozarlo. No, además en RPP, vayan, por poco esté la foto, si lo ven en la calle, escupan. Bueno, ¿no? pero Vizcarra. Una cosa escandalosa. Vizcarra. Y el objetivo era tapar lo que se le venía, ¿no? Ajá. Y yo creo que lamentablemente la prensa jugó un rol nefasto en el caso de Cuellos Blancos y sobre todo en el caso de personas como Gonzalo Chávarri, ¿no? como Aldo Figueroa, que fueron ni siquiera fueron sometidos a un procedimiento legal, sino fueron sometidos a una especie de carnicería humana para destruirlos y sacarlos del sistema Pero de están justicia. queriendo hacer lo mismo ahora. Están queriendo utilizar las mismas herramientas para lograr mover a la opinión pública de acuerdo a los intereses y que todos canten al ritmo del coro caviar. Cosa que ya yo creo la gente se ha desencantado y se ha dado cuenta de que nos han tomado el pelo. Evidentemente, evidentemente. Lo triste es que tenemos un sistema de justicia que los cuadros que se vienen a futuro son de verdad preocupantes. Preocupantes, porque este año, si no me equivoco, cesa San Martín. César San Martín, más allá de sus detractores, César San Martín puede ser fácilmente el mejor vocal supremo que hemos tenido en lo penal. Es capo, sí, eso De sí. resoluciones impecables, motivadas. O sea, algunos le cuestionan a César algún tipo de ideología. Hay que conocerlo para darse cuenta que está muy distante César de tener una ideología. Claro, imagino que él debe pensar que es una barbaridad todos estos 40 resoluciones prevaricadoras de la sala de Janet Tello, ¿no? Bueno, es que no hay duda. O sea, a un alumno de Derecho, otra vez, de primer ciclo le dicen tienes que aplicar la norma vigente. No hay mayor misterio. Tú no puedes aplicar una norma que está Lucero derogada. López quiso decir que, bueno, antes de descubriéramos que eran 40, había una sola que se había detectado porque había una denuncia, ¿no? De la persona afectada, claro. un pensionista, un coronel. Y después él dijo, Luciano López en defensa de Janet Tello, que se ha picado además con nosotros, se ha picado con Carlos Paredes y tampoco es para eso, ¿no? Porque estamos acá nosotros denunciando algo que es muy grave. Él dice, fue un error, se equivocó pues. Pero no se puede equivocar 40 veces y en 19 de ellas ella es la ponente. A ver, los errores en derecho penal se llaman delito. Así de simple. O sea, llámalo como quieras. Inconducta, O sea, ilicitud. Pero en derecho penal, ese error se llama delito. O sea, por eso, como abogado, quiero que me diga para que... Prevaricato. Prevaricato. Punto. Y eso es gravísimo. Gravísimo. O sea, Para una Corte Suprema también, ¿no? Es lo que te iba a decir, para un vocal supremo. Y no, tú lo acabas de decir, no es una vez, 19 como oponente, 40 resoluciones en el mismo sentido. Ni leían las resoluciones, o sea, se referían a una dama cuando era el caso de un varón. Por eso yo te digo que hablo con conocimiento de causa por las decisiones que emite la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Las decisiones de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema te pueden ser favorables o desfavorables, pero motivadas están, estructuradas están y muchas de ellas generan jurisprudencia bastante coherente, ¿no? Y por eso te digo, para mí es preocupante que no haya recambio en la Corte Suprema. Y eso es muy, pero muy peligroso, porque más allá de las discusiones que podemos tener con San Martín, tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con algunas decisiones, las motiva. Que una juez prevarique en 19 veces, te da miedo. Si un juez supremo prevarica en tu caso, que es última instancia, que ya no puedes recurrir a nadie, ¿qué tipo de confianza ligereza, tienes en ¿no? el sistema de justicia? Qué ligereza, cómo estará todo por debajo, ¿no? Ese es el problema. Pero el tema también es el de los jueces provisionales y fiscales, porque a sola firma nombras y de ahí, si no hacen lo que quiere, lo sacas. Y- Eso debe prohibirse. Tendría que haber una reforma del sistema de justicia en nuestro país urgente. Pero para eso es importantísimo que se tome conciencia de que quien elige tiene que tener un estándar superior al elegido, pues. ¿A qué me refiero? Si tú tomas la molestia en algún momento de verificar, otra vez lo digo porque lo he visto, verificar cómo pasa César San Martín su evaluación para ratificación hace un par de años, y lo que parece
es que César Martín le estaba dando clases a los miembros de la Junta en aquel entonces. Pero es obvio, pues. Los miembros de la Junta de aquel entonces son personas que tú ya las has analizado sin formación jurídica, muchos de ellos, ¿no? Pobres intelectualmente. Entonces, ¿cómo puedes tener confianza en personas que se inventaron un procedimiento para sancionar a quienes no le gustaban? No respecto a hechos objetivos que merecían sanción. Me inventaron también lo de Inés Tello para que siga ahí, ¿no? No, claro, y además mantuvieron a alguien que era la única persona en el Perú siendo funcionario público que no se jubilaba como todos. Que podría, además, eso haber invalidado todas las sentencias en las que ella firmaba, ¿no? Debería. Bueno, está poco a poco retrocediendo, creo, con el TC, Bueno, esto. Y con la nueva Junta, ¿no? La nueva Junta parece que tiene entre sus miembros una idea de ir modificando esto. Y sus miembros, varios de ellos son personas de otra naturaleza en cuanto a formación. Varios de ellos son profesores universitarios. A ver, si tú levantas la valla para quienes van a ser funcionarios públicos del mayor nivel, tu respuesta va a tener que ir mejorando paulatinamente. Pero tú dejas la valla muy baja, se te cuelan, pues. Porque cualquier enano intelectual, enano en moral, enano personalmente, la va a saltar y va a ingresar a la función pública. Sí. Y eso es lo que no puedes admitir, pues. Muy bien. Bueno, Julio, te agradezco mucho por haber estado con nosotros esta noche. No, un placer para mí. Todos estos temas legales que en verdad son más importantes de lo que usted cree, porque aquí se está jugando bastante. Ojo, y no hemos conversado todavía de una fiscal de la Nación que ha utilizado su poder para enfrentarte a otro poder del Estado, para perseguir a un ministro del Interior. ¿Te guste o no te guste este gobierno? Así es. Yo no soy político, no me gusta este gobierno personalmente, pero tú no puedes utilizar el poder que te da el Ministerio Público para una vendetta personal, para allanar un domicilio por el gravísimo delito de abuso de autoridad. Sí, que tiene máximo de 3 años de pena privativa de libertad. Un escándalo. Gracias a Julio Rodríguez.